Bien, amados, vamos entonces a continuar con esta serie llamada Reconciliados con el Diseño. Reconciliados con el diseño. La iglesia es la casa de Dios y la casa de Dios tiene un diseño estructural, tiene un diseño constructivo. Y la iglesia necesita, quienes participamos, quienes colaboramos en esta obra, necesitamos ser reconciliados, alineados al diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño garantiza gloria. Cuando se respeta el diseño, cuando se respetan los materiales, cuando se respetan las dimensiones, cuando se respeta el orden constructivo, entonces lo que estamos garantizando es que la gloria de Dios, que Dios mismo se manifieste a través de este diseño, a través de esta casa llamada la iglesia. ¿Se entiende, amados? Porque es necesario respetar el diseño. Dios no les dio al hombre, Dios no nos dio a nosotros la facultad o la autonomía o la autoridad para construir conforme a nuestro propio criterio. No, Dios nos dio un plano. Ese plano es la Escritura. Dios nos dio un orden constructivo. Fue muy explícito en darnos las especificaciones, los materiales, para que nosotros podamos construir conforme a la idea original, conforme a lo que Él diseñó. Él es el arquitecto de su casa. Usted puede edificar su casa conforme a su propio criterio, pero cuando se trata de la casa de Dios, la situación cambia. Necesitamos respetar el diseño de Dios. Y este diseño permite que la iglesia avance, que la casa de Dios pueda ser expandiéndose en toda la tierra, y su gloria pueda ser conocida en todo lugar. Y hablábamos también de que una iglesia de avanzada, una iglesia que está no solo en movimiento, sino avanzando continuamente, presenta evidencias, ¿recuerdan? Hay evidencias del avance de la iglesia. Cuando una iglesia está avanzando, el mundo es testigo. ¿Recuerdan cuando la iglesia temprana, la iglesia del primer siglo avanzaba? ¿Qué es lo que la gente decía en las ciudades? Estos que trastornan el mundo entero ahora están en nuestra ciudad. Hay evidencias, ¿sí? Nosotros no somos místicos que nos apartamos del mundo en una forma religiosa. No, nosotros somos la sal de la tierra, somos luz del mundo. Estamos llamados a avanzar hasta que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de nuestro Señor. Pero ese avance presenta evidencias indiscutibles, evidencias que nos dejan ver que estamos respetando el diseño que Dios estableció para su iglesia. Vamos solo a recordar algunas de las evidencias que hemos visto en las semanas anteriores. La primera de ellas es la iglesia que avanza, una iglesia de avanzada. Es una iglesia que continúa con el ministerio de Jesús. Es una iglesia que predica el evangelio, que enseña la palabra, que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que libera endemoniados, hace las mismas cosas, ¿sí? Da continuidad a la obra que Cristo ya hizo. ¿Se entiende, amados? Número 2, la iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores cosas, porque esa vida, la vida de Dios, ya no está encapsulada en un solo hombre llamado Jesús. Ahora esa vida ha sido liberada por medio de la obra de la cruz e impartida en millones de miembros, millones de creyentes en todo el mundo que simultáneamente están haciendo las mismas cosas que Jesús hizo. ¿Sí se entiende? La iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores cosas. Número 3, la iglesia que avanza manifiesta el poder de la resurrección en todos los ámbitos de la sociedad. Es una iglesia que entiende que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Es una iglesia que entiende su posición, su lugar en Cristo, la autoridad y el poder que en Él hay. Es una iglesia que manifiesta el olor del conocimiento de Cristo en todas las esferas de la sociedad. Es una iglesia de avanzada, una iglesia que avanza a paso firme, es una iglesia que da a conocer a Cristo en todos los ámbitos de influencia en una nación.
No existe nada, no existe un ámbito en la sociedad, no existe un lugar en la tierra que no deba responder al señorío de Cristo. Las comunicaciones, las artes, la política, la justicia, nada es de Satanás. Todo es del Señor, todo debe responder al señorío de Cristo, todo. Pero ¿sabe cuándo esas esferas van a responder al señorío de Cristo? Cuando los hijos de Dios lleven el perfume, el olor del conocimiento del Señor a esas áreas. En otras palabras, cuando los hijos de Dios influyen en esas áreas de tal manera que Cristo pueda ser manifestado. Cristo en la política, Cristo en la justicia, Cristo en las artes, Cristo en todo lugar. Cristo como la cabeza de la creación. Amén, Estrellita. Me gusta cuando Estrellita está en las primeras filas con Francisco porque son los que responden y uno necesita que alguien responda. Gracias. Cuidado, se queda. Cuidado la garganta. No grita amén tan fuerte porque tenga cuidado. Número 4. La iglesia que avanza permanece firme en 4 pilares. ¿Recuerdan cuáles eran estos 4 pilares? Número 1, la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2 nos deja ver cómo la iglesia avanzaba, la iglesia crecía, la iglesia se fortalecía, entre otras cosas porque permanecía firme en estos 4 pilares que son innegociables. El primero de ellos era la doctrina de los apóstoles, esa doctrina que no tiene que ver con inventos, no tiene que ver con cuestiones raras o novedosas, no. Esa doctrina de los apóstoles que consiste en un Cristo encarnado, en un Cristo crucificado, en un Cristo resucitado, en un Cristo ascendido, un Cristo impartido en la iglesia y un Cristo reinando en su trono. Esa es la doctrina de los apóstoles, no tenemos que inventar nada. Es Cristo siendo dado a conocer en sus diversas facetas. Número 2, la comunión de los unos con los otros. Si hay algo que caracterizaba a esa iglesia primitiva era la comunión que había entre ellos. La comunión que había entre ellos. Ellos compartían realmente su vida con sus hermanos. La iglesia no era un lugar en donde se visitaba, en donde el contacto que tenemos es con la nuca del que tengo al frente. No, la iglesia es una familia en donde hay comunión los unos con los otros. Pero no puede haber comunión cuando no estamos comiendo lo mismo. No puede haber comunión, ¿sí?, cuando no estamos comiendo a Cristo. Así que no solo es pasar tiempo juntos, no, es comer lo mismo. Es sentarnos a la misma mesa. El que deja de comer se aparta. El que deja de comer pronto empieza a murmurar, pronto empieza a chismear, a criticar. Que no se llene su boca de crítica, de chisme, que su boca esté llena siempre del pan de vida, de alabanza al Señor. Número 3. Número 1, la doctrina de los apóstoles. Número 2, la comunión los unos con los otros. Número 3, el partimiento del pan. El partimiento del pan. Era una gente, esta iglesia primitiva, la iglesia temprana que avanzaba, una iglesia que no se lanzaban piedras. No, es que tú eres bautista, yo soy pentecostés, y no, que yo soy aliancista. No se lanzaban piedras entre ellos, compartían el pan. Usted necesita identificar si va a dedicarse a criticar y a lanzar piedras a la iglesia o va a dedicarse a edificar la iglesia. Pero la iglesia no se edifica lanzando piedras. La iglesia se edifica cuando compartimos el pan. ¿Sí? Hay quienes se declaran críticos de la iglesia. Está bien, tiene su derecho, tiene su libertad, pero sepa que así no se edifica la casa de Dios. Número 4, la oración. La oración no era negociable para la iglesia primitiva. La oración no es negociable en una iglesia que ha decidido avanzar. ¿Por qué no es negociable? Sencillamente porque la oración es el motor de la iglesia. Si usted dejó de orar, ese día dejó de avanzar. ¿Por qué? Porque la oración es el instrumento divino que nos permite
conocer la voluntad de Dios, que nos permite alinearnos a la voluntad de Dios, que nos permite, ¿sí?, renovar cada día nuestra dependencia de Dios. Pero el que dejó de orar quiere decir que no depende de Dios, que puede llevar su día en sus propias fuerzas, en su propio criterio, en su propia prudencia. Cuando usted ora, es una evidencia de que usted depende del Señor. Cuando usted levanta una oración a Dios, es una evidencia de que usted quiere conocerle más, de que usted quiere tener tiempo con Él. Es como un matrimonio. Cuando usted dejó de comunicarse con su esposa, es señal de que ese matrimonio no avanzó. Dejó de avanzar, empezó a estancarse, a corromperse. Y hay hermanos que cuando empezaron a entender, digo entender entre comillas, nuevo pacto, y empezamos a ver que la oración no es el mecanismo para que Dios nos dé todo, no es la lista de supermercado, dejaron de orar. ¿Por qué? Porque la base de la oración no era su comunión con Dios, sino su necesidad. Dejaron de orar. Y cuando deja de orar la iglesia deja de avanzar. Por eso los apóstoles, cuando la iglesia empezó a crecer en número, dijeron, oigan un momento, hay que alguien que debe atender la mesa, pero nosotros no podemos descuidar dos cosas, la palabra ni la oración. Ni la palabra ni la oración. Decíamos la semana pasada, por favor, no demande de sus pastores atención en primer lugar, demande de sus pastores palabra y oración. Porque solo a través de la palabra y solo a través de la oración, estos servidores pueden pastorear a la iglesia del Señor. Solo la palabra y la oración. Y número 5, vamos hoy a tratar este punto, la evidencia número 5 de una iglesia de avanzada. ¿Estamos acá o ya se nos fueron? Bien, gracias. Número 5. Recuerdo, ese amén me hizo recordar cuando estuvimos en Costa Rica. Había un hermano que se sentaba por el medio, me parece. Dígalo, 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 pastor, decía. Amén, suéltelo, pastor. De verdad que a uno no tenía ya más que decir, pero algo salía. Dígalo. Qué bueno es encontrar a alguien así. Número 5. No es que uno necesite porras, de verdad se lo digo. Pero lo que sí necesitamos es ver una respuesta. Sí, para poder, es como si a la naranja la exprimen un poco más para que salga algo más de jugo. Número 5. La iglesia que avanza produce discípulos. La iglesia que avanza, si algo produce la iglesia que avanza, son discípulos. Y vamos a ver el contraste, la diferencia que hay entre edificar Babel y edificar la iglesia. Pero antes de esto, vea por favor Santiago capítulo 1 y verso 27. La iglesia que avanza produce discípulos. Un discípulo es alguien que expresa, que manifiesta la vida de su maestro. ¿Estamos de acuerdo con ese criterio de discípulo, verdad? Si usted está discipulando a alguien, lo que se espera de ese discípulo es que exprese y manifieste algo coherente a lo que se le está enseñando, a lo que se le está modelando. Así que un discípulo de Cristo no es otra cosa sino alguien que está expresando la vida del Señor, alguien que está manifestando el carácter, la autoridad, el poder que hay en Cristo. Vea por favor Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En lo natural, por favor, subraye, en lo natural, la iglesia tiene la responsabilidad de velar por los huérfanos y también por las viudas. Pero esta responsabilidad que como iglesia tenemos no solo es en lo natural. Por favor entienda que lo que dice el apóstol Santiago no debe quedar solamente en lo natural, porque podemos estar visitando a los huérfanos y las viudas, pero si no estamos siendo responsables en primer lugar con nuestra tarea espiritual, de nada servirá que todos los pastores visiten a una viuda, que todos los pastores visiten a un huérfano, porque ya vamos a entender que muchos visitan a las viudas para para desvalijar sus casas.
esta responsabilidad no es solo en lo natural, sino principalmente en lo espiritual. Lamentablemente, algunas congregaciones, en algunas de ellas, hay abundancia de viudas y huérfanos espirituales. Por favor, salga un momento de lo natural y vea viuda y huérfano como una condición espiritual antes que algo natural. Lamentablemente, debido a la religiosidad, hay congregaciones en donde hay abundancia de viudas y huérfanos espirituales. Huérfanos que ignoran la paternidad de Dios sobre sus vidas. Huérfanos que caminan sin dirección. Huérfanos que viven sin experimentar el sustento de su padre. Huérfanos que no conocen ni su origen ni su destino y vagan por la tierra sin sentido. Congregaciones llenas de viudas y de huérfanos que no conocen la paternidad de Dios, que caminan, que deambulan por la vida sin dirección, sin formación. Todo esto implica ser un huérfano espiritual. Alguien que no está siendo formado. Lamentablemente, hoy en día, en la iglesia evangélica, hay mucha gente entre la multitud que no está siendo formada, que no conoce la paternidad de Dios, el sustento de Dios a través de la palabra, y son huérfanos espirituales. Congregaciones huérfanos que caminan ignorando quién es Dios como Padre y que están impedidos de disfrutar su paternidad. Congregaciones llenas de viudas, sin marido, sin esposo, sin conocer al esposo que es Cristo, sin pacto o fuera de pacto. Congregaciones viudas que no se saben esposa de Cristo, que caminan fuera del pacto matrimonial con Cristo, que están esperando la promesa de un novio que viene y no están disfrutando de un esposo que habita en ella. Congregaciones viudas, sin alianza, sin representación. Todo eso es el marido es sustento, es representación. Es lo que representa el estado de viudez. La religiosidad ha hecho que las congregaciones evangélicas sean lugares en donde hayan muchos huérfanos y viudas espirituales. ¿Se entiende, amados? El problema de la orfandad, de la viudez, es que las casas de las viudas y de los huérfanos son devoradas por la religiosidad. Son saqueadas por el sistema religioso. Vea por favor Marcos capítulo 12, verso 38. Marcos 12, 38. Decíamos que una iglesia de avanzada forma discípulos, forma gente a imagen de Cristo. No huérfanos, no viudos espirituales, no viudas espirituales, sino discipula personas para que puedan expresar la plenitud que hay en Cristo. Pero el sistema religioso no forma, sino que deforma. No le provee a la iglesia una conciencia de herederos. No le provee a la iglesia la conciencia de hijos de Dios, sino de huérfanos. Marcos 12:38, miren lo que dice. Y su enseñanza, hablando del sistema religioso, hablando de los representantes de la religión de aquel tiempo, y su enseñanza les decía, y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Siga, por favor. Verso 40. ¿Qué dice? Que devoran las casas de las viudas. No dejaban de visitar a las viudas, pero las visitaban para devorar sus casas. Que devoran las casas de las viudas. Y claro, cuando esa casa ya estaba toda devorada,
ya no la visitaban más. Devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Se entiende, amados? Tristemente, en muchos lugares hoy, en las congregaciones evangélicas hoy, son casas de viudas, casas devoradas por espíritus religiosos, casas saqueadas por el sistema religioso. Pero Dios está levantando casas de pan, casas en donde su palabra, su alimento, ¿sí?, es provisto para su pueblo, casas en donde ya no hay orfandad, casas en donde no hay viudez, casas de plenitud, en donde los hijos de Dios, en donde los santos de Dios pueden experimentar un matrimonio con Cristo. Amén. Dios está levantando una iglesia que es capaz de amar, de abrazar, de compartir. Una iglesia generosa con los huérfanos y con las viudas. No solo en lo natural, sino principalmente en lo espiritual. Una iglesia que modela la paternidad de Dios y que saca de raíz todo pensamiento de orfandad y de viudez, todo pensamiento de abandono. Necesitamos entonces ser una iglesia de avanzada, que no edifique conforme a un diseño religioso, sino conforme a lo que Dios ha establecido como su casa. Una iglesia que no devore las casas de las viudas, sino que empodere. Una iglesia que forme discípulos para que expresen la plenitud que hay en Cristo. Necesitamos ser esa iglesia que edifique de acuerdo al diseño de Dios y no a los criterios humanos y mucho menos religiosos. Ahora vamos a contrastar un diseño humano perverso como es Babel y aquel diseño que Dios estableció para su iglesia. Vamos por favor a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, si me acompañan. Vamos a leer desde el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo idioma. Y unas mismas palabras, es decir, no solamente había un idioma, sino había un mismo entendimiento. ¿Sí? Había un mismo entendimiento. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, se movieron estos hombres, este pueblo se movió del lugar en donde Dios los había llevado. Cuando se movieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Se entiende llanura? Ellos estaban en un lugar alto, luego decidieron moverse a un lugar bajo, a una llanura, y se establecieron allí. Lo peor que nos puede pasar como iglesia es que salgamos del lugar en donde Dios nos puso y descendamos a un lugar bajo para establecernos ahí. Porque todo lo que se edifica desde ese lugar bajo no será conforme al diseño de Dios, sino conforme a un diseño terrenal, corrupto y temporal. Verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Miren, trastornaron todo el diseño. Salieron del lugar alto y fueron a un lugar bajo. Pero no se dice aquí, y consultaron a Dios y oraron al Señor y el Señor les... No, se movieron. Tuvieron iniciativa. Lo que no tuvieron es dependencia de Dios. Y lamentablemente, muchas de las cosas que como iglesia evangélica estamos haciendo, sí, son iniciativas, pero no responden al diseño de Dios. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Miren cómo cambian los elementos. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. ¿Qué te parece? Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ese es el intento vano de toda religión. Es llegar al cielo por sus propios medios, bypaseando a Cristo y a su obra. Es el intento vano de toda religión.
Por favor, saque de su mente religión como gente con vestidos largos, que no se pinta. Por favor, no solo así es la religión. No tiene que ver con un aspecto externo, no. Porque el religioso puede vestirse muy a la moda, pero si en sus propios intentos trata de llegar a una posición celestial, eso también es una religión. El coaching, la motivación, el pensamiento positivo, todo es lo mismo. El mismo perro con diferente correa. Es lo mismo. Y aquí vemos cómo la religiosidad, ¿sí?, le invita al hombre, esa estructura religiosa, le dice al hombre, tú puedes llegar al cielo. Tú puedes construir algo, tú puedes edificar una torre que llegue al cielo. Pero nosotros no estamos edificando algo para llegar al cielo, no, nosotros estamos edificando para que la realidad del cielo, que hace 2000 años vino a la tierra, se exprese, se manifieste en toda la tierra. Nosotros no tenemos que llegar al cielo, no, el cielo ya vino a nosotros, el cielo ya nos alcanzó a nosotros, hay una realidad celestial que debe ser expresada en la tierra. Jesús no vino a levantar algo paralelo, ¿no?, a lo que el Padre estaba construyendo. No, Él vino a traer la realidad del reino de su Padre a la tierra. Este es el espíritu completamente opuesto. Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un nombre. Hay gente que se pelea más por el nombre de su ministerio, por el nombre de su denominación, por su propio nombre, en lugar de manifestar el nombre de Cristo. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5, y aquí el Señor atendió esto y dijo, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, dijo el Señor, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, y los esparció sobre la faz de la tierra. Fíjense que ahí Dios hace un milagro que es confunde su lengua para esparcirlos en la tierra. Y en Pentecostés Dios hace el mismo milagro pero a la inversa, porque les da una misma lengua espiritual. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Para que puedan ser uno, pero uno no para hacer su propia voluntad, uno para hacer la voluntad de aquel que los llamó. Entonces, vean algunas características en los 10 minutos que me quedan, vean algunas características de una congregación conforme a Babel. Vamos a ver 3. Algunas características de una congregación, una iglesia que está siendo edificada conforme a Babel, que no está levantando o formando discípulos, sino que está edificando otras cosas. Número 1, Babel se edificó en una llanura, lo que decíamos, en un lugar bajo, en lo terrenal, mientras que la iglesia se edifica en un lugar alto, que es celestial. Nosotros no somos de este mundo, aunque andamos en el mundo. Por lo tanto, el diseño de Dios para la iglesia no es terrenal. No podemos amoldar la iglesia a un diseño terrenal. No podemos amoldar la iglesia a una condición terrenal, porque no es de este mundo. Cuando nosotros adoptamos modelos del mundo para edificar la casa de Dios, ese diseño no funciona. O al menos no funciona para lo que Dios ha dispuesto. Podrá funcionar para reunir gente, podrá funcionar para ganar seguidores, para ganar adeptos, pero no funciona para lo que Dios ha edificado o para que Dios ha determinado para su iglesia. Entonces, la historia bíblica nos cuenta que Dios llevó a este pueblo a un lugar alto llamado el monte Ararat. Y ellos se movieron de ese lugar, se deslizaron de ese lugar para edificar en un lugar bajo, en una llanura. Pero por favor anote esto, nuestro punto de edificación como iglesia, nuestro punto de edificación
nunca será lo de abajo. Nunca será lo de abajo. Nuestro punto de edificación siempre será lo de arriba. Lo de arriba. Nuestro punto de referencia no es lo que está pasando abajo. No es que la iglesia allá en Estados Unidos, no que la iglesia en México. No, nuestro punto de referencia no es lo que está pasando abajo. Nuestro punto de referencia es arriba. Hebreos 8:5, miren lo que dice. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y figura, copia y sombra de lo que está en el cielo. Hablando de la realidad del viejo pacto, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. Ese es el verdadero tabernáculo celestial. Tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario, asegúrate, como edificadores necesitamos asegurarnos de una cosa. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo, según el diseño que se te ha mostrado en el monte. No solo debemos asegurarnos de estar edificando, no, debemos asegurarnos de estar edificando conforme al diseño. Y el diseño es de arriba, no de abajo. No de abajo, no lo que está en tendencia. Hace un tiempo atrás fui invitado a una conferencia a hablar sobre la iglesia en los próximos 50 años. Eso fue antes del COVID. Algunos expositores hablaban de auditorios cada vez más modernos y no tengo nada en contra de eso. Yo no podemos nosotros conceptualizar iglesia con modernismo. No, porque la tecnología de la iglesia es mucho mayor al avance de la tecnología en el mundo. Nosotros tenemos una tecnología que es la vida del espíritu. Esa siempre estará vigente. Esa tecnología no se vuelve obsoleta con el paso de los años. Ahora, ¿dónde quedaron esos criterios de una iglesia modernista en la pandemia? En donde los auditorios no servían para nada. ¿Dónde quedaron esos criterios de una iglesia de los próximos 50 años? No, la iglesia de los próximos 50 años, la iglesia de los próximos 100 años, la iglesia de todos los tiempos debe volver al diseño. Debe ser una iglesia guiada y gobernada por el Espíritu. Si la iglesia es gobernada por el Espíritu, no perderá vigencia en el tiempo. El tiempo no podrá absorber, no podrá corromper los cimientos de la iglesia cuando esa iglesia atiende el modelo. Entonces, nuestro modelo de edificación no es de abajo, sino de arriba. Esta es la expresión de Dios a Moisés. Haz todas las cosas conforme al modelo de arriba. No podemos descender para moldarnos a lo terrenal, porque ningún diseño terrenal le da gloria a Dios. Ningún diseño terrenal le da gloria a Dios, sino a los hombres. Usted vea un lugar en donde se glorifica el nombre de un hombre, usted ve ese diseño fue pervertido. Adoptó postulados terrenales, corruptos. La llanura es el lugar en donde renunciamos a las herramientas de arriba para abrazar a las herramientas de la tierra. Coaching, motivación, autoayuda, pensamiento positivo, todo esto son herramientas terrenales, carnales, con los que se trata de edificar la casa de Dios, pero realmente esas herramientas no sirven para ese fin. Ninguna de estas herramientas terrenales sirven para formar discípulos de Jesús, solo sirven para formar seguidores de hombres. Solo sirven para formar seguidores de hombres. Donde ves operar el coaching, donde ves operar el pensamiento positivo, donde ves operar todo este tipo de estrategias, donde ves operar la manipulación, tú verás multitudes de gente siguiendo a hombres, pero no discípulos de Cristo. No podemos entonces negociar el diseño, ni las herramientas, ni los materiales con los que edificamos, porque la iglesia nunca será edificada con lo de abajo, sino con lo de arriba. Cuando tratamos de edificar la iglesia con materiales de abajo, el resultado es uno solo: confusión y dispersión.
confusión y dispersión. ¿Has hablado con alguien que está sumergido en ese diseño? Tú hablas con esa persona y ves confusión y dispersión. No importa los años que tengan en esos lugares. Lo que vas a hallar es confusión y dispersión. La vieja creación no tiene nada nuevo para aportar a la iglesia. No hay nada nuevo en lo viejo. Cuando nos movemos de lo de arriba, cuando nos desenfocamos de lo celestial, cuando no atendemos el diseño y la iglesia no responde al propósito de Dios aquí en la tierra, entonces surgen opciones de edificación que no corresponden a la voluntad de Dios. Y si la iglesia se desenfoca de propósito eterno, no tenemos ya sentido en esta tierra. La luz deja de alumbrar, la sal deja de salar. ¿Y qué es lo que sucede cuando la sal deja de salar? No sirve. Vea Mateo 5:13, por favor. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. ¿Ha visto personas que desestiman el evangelio, que han tenido una mala experiencia, no con el evangelio, sino con los evangélicos? ¿Qué terminan haciendo? Pisoteando, descartando. Cuando la luz deja de alumbrar, las tinieblas avanzan en una sociedad. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dios aquí no le habla al mundo, Dios aquí le habla a la iglesia. Apocalipsis 2 es un mensaje de Cristo a su iglesia. Y le dice a su iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no vendré, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la consecuencia de no arrepentirse? Si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Cuando el candelabro, cuando la luz deja de alumbrar, el candelabro se es quitado de la iglesia, lo que podemos tener son lugares bonitos que sirven de adorno en la ciudad, pero no una luz que alumbra. Punto número 2 de 3. Lo primero que dijeron estos hombres es, bajemos a la llanura, construyamos en lo de abajo. Pero luego también transgredieron el diseño en cuanto a los materiales y dijeron, hagamos ladrillo y asfalto. Hagamos ladrillo y asfalto. Ladrillo y asfalto es la industrialización del evangelio, en donde ya no hay discípulos que son formados, sino solamente seguidores que son producidos en serie. Ya no hay la formación de discípulos. ¿Sabe lo que se demanda en la formación de discípulos? La vida. ¿Quién está discipulando aquí a gente? Bueno, si tú crees que es una reunión entre semana, no estamos. Porque discipular a alguien implica una inversión y esa inversión es la vida. Pero en estos diseños, como Babel, el discipulado fue alterado y ya no estamos formando discípulos, sino que ahora reproducimos seguidores en serie. Reproducimos seguidores en serie. Son como ladrillos, todos iguales. Todos entran como una maquinaria y todos se visten igual, todos hablan igual, les roba. La religión te quita algo, en primer lugar, la capacidad de pensar por ti mismo. Es que así lo dijo mi pastor, es que así lo dijo el apóstol, y amén, sí, así es. Te quita la capacidad de pensar. No te están formando como discípulo, eres un seguidor en serie. Es una edificación en donde todos somos iguales y no existe ya un discipulado conforme al modelo de Cristo, sino solo una fábrica que reproduce seguidores. Aquí ya no importa cuánto de Cristo se está formando en las personas, lo que importa es cuántos seguidores tenemos.
No importa si la enseñanza está acorde, no importa si en verdad los santos están siendo edificados, no importa eso. Lo que importa es cuántos llegaron a la reunión, cuántos tienes en tu casa, cuántos seguidores hay en tus redes. Eso es lo que importa en este modelo. Son números. Ladrillo y asfalto es la industrialización del evangelio. Pero debes saber que Dios no edifica con ladrillos, Dios edifica su casa con piedras vivas. Si haces el ejercicio en tu celular, de paso creo que algunos pueden estar ahí en redes, si haces tu ejercicio en el celular, déjame decirte, tú pones piedras vivas ahí en Google y te van a aparecer una imagen de diversas piedras, de muchos colores, de muchas texturas. Así se edifica la casa del Señor. Ninguno de nosotros es igual, nadie tiene que predicar como la pastora Maloli, nadie tiene que profetizar ni cantar con el pastor Jorge, no. Porque la iglesia no se edifica con ladrillos, todos iguales, todos repiten lo mismo. La iglesia se edifica con piedras vivas, todos diferentes. Una multiforme gracia operando en favor de la casa de Dios. Todos diferentes, pero todos con un mismo interés y todos con una misma motivación, que es servir al Señor. ¿Sí? Primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas, no ladrillos, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su casa, su templo espiritual. La iglesia no puede ser edificada con gente igual a nosotros. Gloria a Dios que no te parezcas a mí. Gloria a Dios que no te parezcas a Panchito. Imagínate tener dos Panchitos. ¿Cómo podría resistir Estrellita? Gloria a Dios que no te parezcas al que tienes a tu lado. Porque en esa diferencia, en esa multiforme gracia de Dios, somos edificados los unos con los otros. Cuando la iglesia es edificada con ladrillos y no con piedras vivas, cuando pretendemos que todos sean iguales a nosotros, estaremos edificando Babilonia y no la casa del Señor. Importante, amados, nuestro énfasis no está en que seamos diferentes, no es el hashtag. Lo importante no es que seamos diferentes, no. Nuestro énfasis está en que tengamos vida. Es la vida del Señor lo que nos hace diferentes. Es la vida del Señor lo que nos da ciertas particularidades conformes a la multiforme gracia que hay en Él. Porque pudiéramos ser todos diferentes, pero tal vez estamos edificando piedras con piedras sin vida. Y por último, estos hombres se movieron de lo alto para edificar en lo bajo. Pervirtieron el lugar donde debían edificar. Pervirtieron los materiales y dijeron, hagamos ladrillo en lugar de piedra. Y ahora, por último, no están edificando para exaltar el nombre del Señor. Están edificando para hacerse un nombre. Hagámonos un nombre. Edifiquemos alto de tal manera que todo el mundo hable de nosotros. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a servir, pero no a servir al nombre del Señor, no, vamos a servir en función de nuestros propios nombres, de nuestra reputación delante de los hombres. Hagámonos un nombre. Hay algo más perverso en el servicio que esto. Hagámonos un nombre. Que nuestro nombre esté en todas las redes. Asegúrate de que si vamos a hacer algo, que nuestro nombre esté ahí. En un momento fuimos invitados a una congregación en Estados Unidos, en Miami, y cuando nos pidieron que demos testimonio, me sorprendió porque en la vida habíamos estado ahí, pero nos dijeron, ¿quieren dar testimonio? Nos preguntaron qué es lo que hacíamos acá en Ecuador, pero antes de subir a la plataforma, alguien vino con el micrófono, nos entregó el micrófono para dar testimonio y nos dijo, solo asegúrense de decir esto. Cuando suben a la plataforma, digan que cuando conocieron al apóstol, que cuando entraron en contacto con el ministerio, estas cosas empezaron a suceder. En primer lugar, yo no conocía a su apóstol. Y en segundo lugar, no era parte de su ministerio. Así que no puedo dar testimonio de eso.
Porque no fue cuando conociste a un hombre, no fue cuando entraste a tu ministerio, no, fue cuando el Señor vino a tu vida. No hay otro nombre en el cual haya salvación. No hay otro nombre por encima de ese nombre que nos ha sido dado. No trabajamos para hacernos un nombre, no. Si trabajamos, si esforzamos, si servimos, es porque a nosotros nos ha sido dado un nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Hoy en el tiempo en donde todos quieren levantar sus propios nombres, donde todos quieren ser influencers, donde todos quieren ser conocidos. La iglesia, y para ser conocidos hacen hasta el ridículo. Pero eso no solo pasa en el mundo. Lo terrible de esto, del mundo solo se espera que sea cada vez más mundo. Pero de la iglesia lo que se espera es que sea cada vez más iglesia. Pero esa conducta, esa actitud ha permeado también en la iglesia y hoy todo el mundo quiere ser influencer. La iglesia necesita entender que no está en la tierra para hacerse un nombre, sino para dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. En ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Cristo. No hay salvación en el nombre de una denominación, no hay salvación en el nombre de un ministerio, no hay salvación en el nombre de un predicador, no. Solo en Cristo hay salvación. Solo delante de ese nombre será doblada toda rodilla. Y solo delante de ese bendito nombre, toda lengua, toda tribu, toda nación confesará que Él es el Señor. Que Él es el Señor. Si nos vamos a esforzar para que el nombre de nuestro ministerio sea conocido, déjeme decirle, trabajaremos en vano. Pero si invertimos nuestra vida para que el nombre de nuestro Señor sea conocido en toda la tierra, puede estar seguro que todo su esfuerzo, que todo su servicio, que toda su dedicación no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Como conclusión, amados, de tiempo en tiempo, así como sucedió en Babel, de tiempo en tiempo, Dios juzga lo que estamos edificando. Dios sale de su trono para ver qué es lo que se está edificando en la tierra. Y si lo que estamos edificando es conforme al diseño, Él lo sostiene, lo cuida, lo preserva. Pero si lo que estamos edificando no es conforme a lo que Él estableció, entonces Él confunde y esparce. ¿Cuál es la garantía de que aquello que estamos edificando no sea esparcido? ¿Cuál es la garantía de que tenemos que aquello que estamos levantando no se pierda? Que lo que edifiquemos sea conforme al diseño. La garantía es que aquello que como iglesia estamos edificando permanezca en el tiempo, es que seamos reconciliados con el diseño de Dios. La garantía no es que sigamos juntos. No es que hablemos lo mismo, no es que tengamos las mismas palabras, no es que nos vistamos igual, no, la garantía es que todos sirvamos con el mismo interés, de que todos sirvamos con la misma motivación y la única manera de lograrlo es que todos permanezcamos y crezcamos en el Señor. La garantía es que lo que estamos edificando responda a un estándar celestial y no a una demanda terrenal. No edificamos para el mundo y sus demandas, edificamos para nuestro Señor conforme al estándar del cielo. Y termino con esto, ahora sí. Amados, es más fácil edificar Babel que edificar la iglesia. Pero a la larga, Babel se termina corrompiendo, deteriorándose, descomponiéndose y finalmente perdiéndose. Pero la iglesia de Cristo permanecerá para siempre. Vea por favor Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. ¿Cómo vendrá el enemigo? Como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera
contra Él. Esa palabra bandera es la misma palabra de lo que nosotros conocemos como un estándar. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Que Dios levanta un estándar delante de un enemigo que viene como río. Significa que cuando el enemigo y las tinieblas vienen a arrasar con tu familia, vienen a arrasar con el diseño de Dios para el matrimonio, vienen a arrasar con el diseño de Dios para su iglesia, significa que Dios está levantando un estándar aquí en la tierra para que el mundo vea que ese diseño es perfecto, que ese diseño sí funciona, que ese diseño tiene todas las características para ser funcional en este tiempo y en el venidero. Dios no le manda a la iglesia a atacar a un diseño pervertido, como lo que hoy el mundo quiere presentar para el matrimonio, para la familia o para la iglesia. No, Dios nos manda a llegar a un estándar, de tal manera que cuando el mundo vea tu matrimonio, que cuando el mundo vea tu familia, que cuando el mundo vea la iglesia, diga, esto sí funciona. Esto es lo que yo quiero para mi casa. Que cuando el mundo vea a los Delgado, a los Chávez, que cuando el mundo vea a los Santander, a los Carabajo, diga, esto sí funciona. Esto es de Dios. Esto es lo que yo quiero para mi generación. La respuesta de Dios ante el avance de las tinieblas es un estándar que no es terrenal, sino celestial. Es un diseño que no se corrompe, que no se deteriora, sino que prevalece en el tiempo. Cuando ese estándar es levantado en la tierra, el río no podrá arrasar con aquello que Dios ha edificado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Oramos, amados. Señor, líbranos de edificar sobre lo terrenal. Líbranos de edificar, Señor, en base a un diseño corrupto, perverso. Líbranos, Señor, de querer agradar a los hombres. Líbranos, Señor, de negociar con las herramientas, con los materiales. Líbranos de apartarnos del diseño que tú estableciste para tu iglesia. No queremos, Señor, una congregación repleta de gente, pero vacía de Cristo. No queremos, Señor, edificar casas bonitas, pero vacías de tu amor, vacías de tu gracia. No queremos, Señor, trabajar en función de nuestros propios nombres. Porque si algo hemos de invertir, que si en algo hemos de invertirnos como vida, si por algo hemos de desgastarnos, que sea, Señor, para que tu nombre sea conocido. Que sea, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu gloria sea manifestada en esta tierra. Líbranos, Señor, de estar edificando con ladrillos, de reproducir seguidores en serie, en lugar de formar discípulos que puedan expresar la plenitud que hay en ti. Guárdanos, Señor, en tu buen deseo, guárdanos en tu perfecta voluntad, guárdanos en el diseño perfecto que estableciste para tu casa. Llévanos, Señor, a edificar conforme a tu voluntad. Que no seamos confundidos, que no seamos esparcidos, que seamos más bien fortalecidos, que estemos firmes, Señor, haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Que cuando tú vuelvas, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Esta es nuestra oración, Señor. El ser hallados en ti. El ser hallados, Señor, en tu obra. Que seamos ese estandarte que por el Espíritu es levantado para el testimonio entre las naciones. Que cuando vean tu iglesia gloriosa, resplandeciente, santa, pura, sin mancha, el mundo sepa reconocer que tú eres el Señor. Que cuando vean, Señor, el testimonio en nuestras casas,
el testimonio de nuestra familia, de nuestras generaciones, que cuando vean nuestro matrimonio, Señor, puedan ver el matrimonio entre Cristo y la iglesia y puedan glorificar a Dios, que puedan exaltar tu nombre, Señor, que sepan que todo lo que tú diseñas es perfecto y que todo lo que tú diseñas expresa tu gloria.